Bienvenidos. En este video exploraremos un suceso que dejó una profunda marca en la historia de Colombia y en la memoria colectiva del país. Nos referimos al secuestro y asesinato de Guillermo Gaviria Correa, exgobernador de Antioquia, ocurrido en un contexto político y social particularmente complejo. Para entender la magnitud de este trágico suceso, es crucial sumergirnos en las circunstancias que rodeaban a Colombia en aquellos tiempos. En el año 2002, Colombia enfrentaba un conflicto armado interno que había durado décadas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, uno de los grupos insurgentes más prominentes, luchaban por el control territorial y el establecimiento de un régimen político distinto. La presencia de la guerrilla y otros actores armados generaba un clima de violencia y tensión en diferentes regiones del país. En medio de este panorama, Guillermo Gaviria Correa emergió como una figura destacada en el ámbito político y social. Como exgobernador de Antioquia y miembro del Partido Liberal, Gaviria se había ganado el reconocimiento por su compromiso con el desarrollo económico y social de la región. Su labor como asesor de paz en Antioquia reflejaba su firme convicción de buscar soluciones pacíficas en un país profundamente afectado por el conflicto armado. El secuestro y posterior asesinato de Guillermo Gaviria Correa, junto con su asesor de paz Gilberto Echeverri Mejía, sacudió a Colombia y puso de manifiesto los desafíos que enfrentaba la nación en su búsqueda de la paz y la reconciliación. En este video honraremos la memoria de estas víctimas y reflexionaremos sobre la importancia de construir un país en el que la violencia no tenga cabida y se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos. Adentrémonos ahora en los eventos que rodearon el secuestro y asesinato de Guillermo Gaviria Correa, explorando la memoria de su familia, en específico de su sobrina María José Gaviria Olarte. El municipio de Caicedo era un municipio caficultor. Su economía se basaba en cultivar café. Era una zona de alta afluencia de la guerrilla, la cual luchaba por el control territorial de dicha zona. La comunidad decide hacerle frente a los actos de violencia de la guerrilla, con muestras de actos pacíficos, pero la guerrilla decidió responder con violencia. Por este suceso, el gobernador Guillermo Gaviria y su asesor de paz Gilberto Echeverri decidieron convocar una marcha de no violencia, que empezaría en el municipio de Medellín y terminaría en el municipio de Caicedo. Lograron convocar a más de 2.000 marchantes por la paz, pero ellos decidieron remover sus escoltas para que en la marcha no hubiera ningún tipo de armas. Lamentablemente, la marcha no logró llegar a Caicedo, pues la interceptó la guerrilla y se llevaron a Guillermo y a Gilberto con la promesa de que los devolverían. La masacre de Urrao, ocurrida en el año 2003, dejó una profunda huella en la historia de Colombia y en la memoria colectiva del país. En este trágico suceso, Guillermo Gaviria Correa, exgobernador de Antioquia, y Gilberto Echeverri Mejía, asesor de paz, fueron secuestrados en el año 2002, el día 21 de abril, por los miembros del Frente 34 de las FARC. El secuestro tuvo lugar en el municipio de Urrao, en el departamento de Antioquia. En un contexto de conflicto armado interno, Guillermo Gaviria Correa, reconocido político e ingeniero, había ocupado cargos importantes relacionados con la infraestructura y el desarrollo del país. Por otro lado, Gilberto Echeverri Mejía destacaba por su compromiso social y su trayectoria política en el Partido Liberal. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de las negociaciones con el grupo armado, el secuestro terminó en una tragedia. El día 5 de mayo de 2003, en una operación militar para rescatar a los secuestrados, los guerrilleros ejecutaron a las víctimas, incluyendo a Guillermo Gaviria Echeverri y a miembros de la fuerza pública que también se encontraban secuestrados. Las circunstancias y las acciones durante el rescate generaron debate y cuestionamiento sobre las acciones de las Fuerzas Armadas. Aunque la versión oficial afirmó que la operación se realizó de manera profesional y buscando el menor riesgo posible para las víctimas, se plantearon interrogantes sobre los protocolos seguidos y las decisiones tomadas en este acto. La masacre de Urrao fue un triste recordatorio de la violencia que aquejaba a Colombia en ese momento y de la necesidad de buscar la paz y la reconciliación en el país.
Honrar a la memoria de Guillermo Gaviria Correa, Gilberto Echeverry Mejía y a todas las víctimas del conflicto armado es fundamental para reflexionar sobre la construcción de un país en el que la violencia no tenga cabida y se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos. Además de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry Mejía, es importante tener en cuenta los nombres de los militares que también perdieron la vida en esta masacre, en los cuales se encontraba Alejandro Ledesma, Wagner Harber Tapias, Héctor Lucuara, Francisco Manuel Negrete, Yesirno Navarrete, Samuel Ernesto Corte, Manuel Alberto Marín, José Gregorio Peña, y asimismo de los dos militares que lograron sobrevivir al secuestro, Enrique Viellar Hernández y Pedro José Guarnizo. Bueno, hola, soy María José Gaviria Olarte, tengo 26 años, estudié Administración de Empresas en AFIT, ya me gradué, y trabajo por una empresa de señalética en Dinamarca. Y viajo mucho. Bueno, yo estoy relacionada con el conflicto armado de Colombia porque mi tío fue Guillermo Gaviria Correa, gobernador secuestrado y asesinado por la guerrilla, y a mi abuela adicionalmente unos años antes también la secuestraron 3 meses y afortunadamente pues no la mataron, pero la secuestraron, y cuando la secuestraron a ella incendiaron la finca la finca que a la vez era como la casa de infancia de mi abuelo. Entonces sí, estoy muy relacionada desde chiquita con el conflicto armado porque aunque yo fuera muy pequeña, tenía unos 5 años, creo, 4 años, a mí me marcó mucho esto. Tío realmente era mi tío favorito, tengo muchos tíos y él era mi favorito, y yo nunca entendí, realmente nunca entendí por qué sucedió y por qué pasó lo que pasó. Y con el tiempo fui entendiendo más cosas, como que me fui informando más sobre el tema. Entendí por qué hizo lo que hizo, entendí que no es algo que mucha gente haga, que no es algo que se reconozca mucho en este país. ¿Qué más les puedo decir? Cuando pasó lo del tema del sí y el no de la paz de Santos, y lo digo muy abiertamente, la paz de Santos, que lo único que quería era un Nobel, que se consiguió. Mi familia realmente nunca estuvo de acuerdo, no con esos términos. Nosotros sí estamos muy de acuerdo con la paz, pero como todo tiene que tener un punto medio. A ver, hablando desde mi punto de vista, es la verdad, a mí me ha hecho mucho la pregunta de si puedo perdonar a los guerrilleros o no, que si puedo perdonar a los que mataron a mi tío. Y es un tema muy complejo, porque ahí está también el tema de perdonar y olvidar, porque pues olvidar jamás se va a olvidar. Y perdonar, siento que he optado por la respuesta a ciertos guerrilleros que, por ejemplo, desde chiquitos en los pueblos, o los reclutan y no conocen absolutamente nada más, pues a ellos creo que sí los perdono, porque pues literalmente para ellos eso es lo normal, matar gente o lo que sea, todas esas cosas atroces que ellos hacen, porque así crecieron. Pero a los altos mandos sí jamás los voy a perdonar, jamás. Bueno, hay uno que se llama así, pero hay uno que medio quiere hacer las cosas bien, que ya no me acuerdo cómo se llama. Ese es medio se le perdono, pero el resto son los hijueputas. Y eso sí no los perdono, porque ellos sí tuvieron elección.
y ellos han elegido hacer todas las cosas que han hecho por su propio bien. Ni siquiera porque hay por el país y todo eso, no. Eso es por el propio bien y por su enriquecimiento, punto. Bueno, anteriormente había dicho más o menos como que me contaron que pues que era un vago recuerdo de lo que tengo de la última vez que lo vi, cómo medio socialicé pues con él, que estaba con él, que él era muy detallista, y cómo ha sido, la verdad es un tema muy interesante, cómo he ido entendiendo las cosas, porque pues era chiquita, yo realmente nunca pensé que lo fueran a matar. Uno pequeño es iluso y yo creía que solamente lo tenían, pues, sí, que solamente lo tenían como en las películas. Luego con el tiempo me fui dando cuenta en las condiciones inhumanas en las que lo tenían. Y creo que por eso tampoco soy capaz de leer el libro. Él tal vez no especifica tanto cómo estuvo, pero por eso también creo que no soy capaz, porque cuando estaba chiquita yo no pensaba que a mi tío lo tenían caminando por todo el país, muriéndose del hambre, del frío, sucio, con miedo. Yo no sabía nada. Yo dije, lo tienen y algún día volverá. Sabemos poco de él, pero creo que sabemos, hasta que un día estaba en el colegio, apareció mi mamá, recuerdo perfectamente, me sacó y me dijo, no, es que al tío lo mataron. Y yo no entendía. Creo que al día de hoy todavía no entiendo. Y creo que hubo una época en mi vida que dije como, qué pendejo. O sea, ¿cómo carajos no va a entender que estos criminales le iban a tener una trampa? Porque pues es gente mala. O sea, que querían tomarse un chocolatico y ya. Y ven, te devolvemos. Pero luego con el tiempo entendí que él conocía sus riesgos. Pero él estaba tan llevado por su causa y tan preocupado por Caicedo que se arriesgó. Y eso es muy heroico. Y por eso es que Caicedo está en deuda con él. Y no es por prepotente ni nada de eso, ¿no? Porque pues el pueblo de Caicedo adora a mi familia, nosotros adoramos el pueblo de Caicedo. Y realmente mi tío dio su vida por el pueblo de Caicedo. Entonces, y no estoy diciendo que el pueblo de Caicedo tenga que estar en deuda con él. Lo estoy diciendo por lo que yo conozco, por lo que yo he hablado con las víctimas del pueblo de Caicedo. Es que todo el pueblo de Caicedo son víctimas, todos son víctimas. Entonces, como víctimas, nosotros nos hemos unido con ellos y nos hemos logrado entender. Y me parece que ha sido una labor como algo muy bonito, como poder haber compartido eso, pues como nuestro dolor con ellos y ellos solidarizarse con nosotros y nosotros con ellos. Entonces, como digo, con el tiempo pude entender más de esa situación, porque pues mi mamá no me iba a contar que las situaciones en las que lo tenían, y a mí es mira, ahorita se me están aguando los ojos. Al día de hoy no es fácil, no es nada fácil, y cualquiera dirá como, ay, tan boba, no lo conoció tanto, pero realmente es un hueco familiar. O sea, no es solo un tío que no conocí tanto, no, es un hueco familiar, porque mis primitos, porque yo soy de las primas mayores, no lo conocieron para nada, y saben quién es, y les hubiera gustado conocerlo, saben mucho del tema. No es solo un tío que uno conoció cuando era chiquito y ya no, es algo mucho más profundo. Como dije, mi abuela no es la misma, mi familia no es la misma, mi padre no es el mismo. Mi padre no es el mismo desde que
se murió mi tío. Y yo creo que yo también no soy la misma. A veces me afecta, tengo días en los que me afecta. Tengo días en los que me afecta mucho, la verdad. Y realmente yo no supe mucho, vine a enterarme un poco más de qué fue lo que vivió, y con el tiempo me fueron contando, pero muy de a poco. Yo no entendí en la totalidad, y no me contaron en su totalidad todo lo que sucedió desde el principio. Y creo que cada vez me entero de más cosas. La última vez creo que fue con el documental de Víctor Gaviria. Supe muchas verdades que jamás se me contaron, y no sé decir si es porque no quisieron que lo supiera, como por escondérmelo, o porque era doloroso de contar. No, la verdad no sé decirlo, porque mi familia es abierta con el tema, pero como digo, es duro. Entonces, muchas de las cosas de mi tío me enteré por ese documental de Víctor Gaviria, y por otro documental que no me acuerdo cómo se llama. Incluso a mí sí se me ha acercado mucha gente a hablar, a pedirme pues como entrevistas sobre él. De hecho, hace como un mes se me acercó una amiga para ver si podía hablar con mi padre, y yo le dije como ¿por qué no te paso el contacto de mi primo, el hijo mayor de él? Y dijo como, ay, no, magnífico, muchísimas gracias. Pero sí, o sea, sí, es un tema del que a veces hablo, pero creo que estoy siendo demasiado sincera. Bueno, respecto al tema de que si me han dado ayuda, alguien me ha llamado a preguntarme cómo estoy, cómo me he sentido respecto a eso, es cero ayuda pues con respecto a ese tema, psicológica pues, y económica también, estoy segura. A mi familia, no, como vuelvo y digo, no puedo hablar de mi familia, pero estoy segura que jamás se les llamó, que no, ni siquiera estoy segura si llamaron a sus hijos directamente a preguntarles, ¿necesitan ayuda psicológica? No, lo que no he sentido, nulo completamente. Se ha llamado a hacerle muchos reconocimientos a mi tío, misas por él y premios y cosas así, pero así como que se acerque a alguien y vamos a hablar sobre el posconflicto y te sientes bien con esto, no. Bueno, también hay un tema, ese es un tema un poco más delicado, y yo no tengo pelos en la lengua, la verdad. No sé, hay gente que lo piensa, hay gente que no lo piensa, la gente puede hablar siempre, pero hay gente que dice que porque como nosotros no estamos tan llevados de plata como muchas de las víctimas, porque lastimosamente la mayoría de las víctimas son víctimas porque están muy cerca al conflicto, que son la selva, que son departamentos que están muy descuidados, que no son pues como tan... Entonces es gente que está en veredas, es gente que está en pueblos. Entonces hay gente que dice, no, nosotros no somos víctimas, porque simplemente porque tenemos, no sé, porque tenemos tierras o algo así. A mí me parece que es una estupidez. Me parece una tremenda estupidez. Porque a mí, yo puedo tener todas las tierras del mundo, todas las tierras, puedo tener toda la puta plata del mundo, toda. O sea, puedo tener carros, casas, podría tener de todo, pero a mí eso jamás me va a llenar lo que yo perdí, lo que a mí me arrebataron. Porque mi tío
se fue a luchar por un pueblo que lo tenían incomunicado. Porque mi tío creyó en unos bandidos, en unos desgraciados. Y solo por eso lo mataron. Entonces, a mí no me parece que no hay que desvictimizar a una persona solamente porque tenga dinero, no. Pero es una estupidez. A mí me sigue faltando mi tío. A mi abuela nadie le va a devolver el rayón tan hijueputa que le metieron solamente porque llegaron unos hijueputas a quemarle la casa y de llevársela por 3 meses. Tengo otros amigos que también han sido víctimas y también tienen dinero. Y el dinero no significa nada. Uno con o sin dinero llora, uno con o sin dinero extraña a la gente. Entonces me parece, la verdad, es una cosa absurda. Absurda. Y como les digo, lo digo desde mi perspectiva. No sé qué dirán mis otros tíos. Pero todo, vuelvo y repito, todo lo que he dicho en esta entrevista, lo digo desde mi forma de ser, desde mi entender. Si alguien no está de acuerdo, me parece bien. Pero yo, desde lo que yo he vivido, desde lo que he estudiado, porque soy una persona estudiada, porque no hablo desde la ignorancia, porque me he educado en ese tema, me he educado en otros temas, hablo de lo que yo digo, con todos los fundamentos del mundo, los puedo decir. Y sí, es otro tema que era bueno tocar. Pero sí, nosotros no seremos y no dejaremos de ser víctimas porque tengamos dinero, no. Somos víctimas porque nos arrebataron a un familiar que queríamos mucho. Lo que yo digo, quiero hacer una aclaración. Yo lo digo todo desde mi punto de vista, no estoy hablando por mi familia entera, porque como es una familia tan grande, creo que uno que otro puede diferir con lo que yo estoy diciendo. Muchos pueden estar a favor, muchos pueden estar en contra. Entonces, por mi familia no hablo, yo creo que tampoco hablo por... Y si lo especifico, pues, y si voy a hablar por alguien de mi familia, lo especificaré. Pero sí quiero aclarar que todo lo hablo desde mi punto de vista, desde todas mis vivencias, de todo lo que yo he estudiado sobre el tema, de lo que he ido aprendiendo de mi tío. Entonces sí, quiero aclarar eso también. Bueno, pues la paz maravillosa. La paz sería brutal que se diera, pero como digo, es por parte y parte y se tiene que dar muchas cosas para que se den. Por eso es que yo estoy a favor de la paz, pero no estoy a favor de la paz de Santos. Por eso yo voté por eso. Abiertamente lo digo. Total y completamente lo digo. Abiertamente. ¿Qué implica haber nacido en una familia que la golpeó tanto el secuestro y luego pues la muerte de tu tío? Es un tema muy sensible, y de ahí yo creo que hemos salido muchos, tal vez no es un tema que uno, si no está directamente implicado, no se relaciona, no sabe de él hasta que le toca relacionarse, como es el caso de mucha gente. Yo desde chiquita me golpeé, pues fui golpeada con esta dura realidad. Primero recuerdo vivamente que la última vez que lo vi tuvimos una cena en mi casa y ellos iban para un viaje que creo que resultó ser la caminata por La Paz, y a las semanas mis padres me dijeron, no, está secuestrado. Y eso pues es muy difícil de entender y jamás, como que te marca de por vida. A todos nos marca de por vida. A toda mi familia le dio tremendamente duro la muerte de mi tío. Mi abuela jamás se recuperó, de hecho ya jamás volvió a vestirse como de colores. Lo más coloreto que se me ha puesto ha sido como un buzo moradito y un buzo azulito, pues que le regalaron hace poco,
de resto ella se viste de gris, de blanco. Pero sí, somos una familia muy relacionada sobre eso. Y también creo que te educa de cierta forma sobre el contexto. Yo estoy muy segura que hay muchas personas que incluso de mi edad no tienen ni la caraja idea de las cosas que yo sé. Y ustedes hablan de ese tema, el tema de tu tío, ¿lo tocan o es un tema que ya se vuelve? Es un tema, nosotros somos muy activos con el tema de mi tío de la no violencia. De hecho, en Caicedo, el pueblo donde lo secuestraron y posteriormente pues no lo asesinaron allá, pero ahí fue donde lo secuestraron y ese fue su motivo, el motivo por el cual quiso pues hablar con esta gente. Ellos anualmente, estamos muy conectados con ese pueblo, nos conocen bien, nosotros los conocemos y estamos muy conectados con ellos y anualmente hacen marchas y misas por mi tío y por la paz y por todo, que me parece que es algo muy bonito. Pero no es algo, es algo que sí se habla en la familia, pero no, yo no diría que es un tabú, pero es un tema sensible, un tema muy sensible y por lo menos creo que con mi abuela tratamos de no tocarlo mucho. Entonces tu abuela nunca te ha contado nada de lo que vio en el secuestro. Bueno, respecto al secuestro de mi abuela, ese no me tocó a mí. Mis padres eran jóvenes, mi papá era medio joven cuando ella la secuestraron. De ese tema sí no se ha hablado mucho, de ese tema sí no se ha tocado mucho. Lo que pasa es que creo que mi tío, pues, por su trayectoria política y yo creo que por lo que lo mataron también, ha dado pues más que hablar de ese tema. Pero mi abuela jamás me ha contado nada sobre el secuestro y yo creo que ese tema sí es más tabú que el tema de mi tío. Pero es un tema, es curioso porque es un tema tabú, pero a la vez a veces por épocas recurrente. Bueno, respecto al tema de que las víctimas, pues de cómo ayudar más a las víctimas, cómo incluir más a las víctimas en este sentido, creo que, como estaba diciéndolo antes, el gobierno no las tenía en cuenta. E incluso había muchas personas que jamás el gobierno tuvo reportado como víctima por tema de corrupción o por tema de que él era una familia campesina o se murió toda la familia, pues se murió, no la mataron. Y ahora, digamos que con este acuerdo de paz que trataron de meter a la fuerza, trajo algo positivo, que fue, sí se le dio más protagonismo a las víctimas, porque las víctimas eran como, sí, no, lo siento, qué pena, y no sé si se les da alguna especie de compensación económica, que lo dudo muchísimo, pero ahora con estos diálogos se le ha podido dar el espacio a las víctimas de por fin decir todo lo que tenían por decir desde hace muchos años. De hecho, una de mis tías, Sofía Gaviria, que también fue senadora, se dedicó mucho y de hecho sigue trabajando por las víctimas y ella se ha dedicado, ella ha tenido pues la verdad a mí me parece una labor muy bonita, y es que se recorrió todo el país escuchando a las víctimas y hablando con ellas y viendo pues como sus necesidades y qué hacer, cómo mejorar esto, cómo mejorar este tema de las víctimas negreadas, por así decirlo. Y yo sí he tenido, realmente hay ciertas personas que no conocen mucho sobre el conflicto armado de Colombia, no hay tantas víctimas, pero yo creo que entre
tal vez entre víctimas nos relacionamos, porque por ejemplo a mi tío lo secuestraron con Gilberto, entonces nosotros somos cercanos a la familia de Gilberto. Tengo una compañera que a la mamá también la secuestraron. Y lamentablemente tal vez no es tan poco común uno ser víctima de la guerrilla o de los paramilitares en Colombia, porque antes parecía no ser un tema como tan común, pero realmente era un tema muy común, solamente que era un tema tabú, creería yo. Bueno, respecto al tema